El miedo al rechazo nos protege de sentirnos rechazados. Puede llevarte a tener comportamientos agresivos, pasivos y a complacer a las personas, anulando así tu manera de ser. Tu autenticidad desaparece, lo que dificulta que seas tú mismo cuando estás cerca de otras personas. Y todo esto para protegernos de una cosa que en realidad aún no ha pasado. Soy Gabriel Pozuelo y vamos a ver que superar el miedo al rechazo va a minimizar el impacto negativo que tiene en tu vida. Fíjate si es importante que incluso las investigaciones muestran que la confianza es tan importante como la inteligencia para determinar nuestro nivel de ingresos. Tolerar el miedo al rechazo se vence con varios ingredientes, entre ellos aprender a manejar tus emociones, tomar medidas para enfrentar tus miedos y cultivar un fuerte sentido de la resiliencia. En el vídeo de hoy vamos a aprender a tener mucho más éxito porque es justamente lo contrario a tener miedo al rechazo. Si tienes miedo al rechazo vas a sentir miedo sobre lo que piensan los demás sobre nosotros. Ese miedo que nos lleva a esa sensación de tener que estar pensando todo el rato en lo que pueden decir los demás, esforzarnos por complacerles y por supuesto evitar esas situaciones en las que nos podemos sentir rechazados. Evitamos compartir nuestros pensamientos y nuestras opiniones porque tememos que los demás no estén de acuerdo con nosotros. La mayoría de las personas experimentan nervios cuando se colocan en situaciones en las que podría generar rechazo. Pero para algunas personas el miedo se vuelve abrumador. Y este es el punto, la intensidad del miedo. El miedo nos impide hacer lo que realmente queremos. Pero si tenemos miedo y lo hacemos, entonces felicidades, porque ese es el punto que queremos. Ser valientes no es hacer las cosas sin miedo. Ser valiente es hacer las cosas con miedo. El miedo puede tener muchas causas subyacentes y lo peor es que un miedo al rechazo no tratado, no superado, suele empeorar con el tiempo y hace que tengamos cada vez más limitaciones en nuestra vida. Como el miedo al rechazo limita tu vida. En entrevistas de trabajo, el miedo al rechazo puede provocar síntomas físicos que a veces pueden interpretarse como falta de confianza. La confianza y un aire de autoridad suelen ser cosas necesarias en muchos puestos de trabajo. Y mucha gente, cuando sienten este miedo, o se sienten inseguros y suelen mostrarse débiles. Ya no solo en entrevistas cuando estamos buscando trabajo, sino que también podemos tener problemas al pensar en renegociar el contrato, una subida de sueldo, las vacaciones. Negocio. En muchos puestos de trabajo, la necesidad de impresionar no siempre acaba cuando termina el trabajo. Entretener a los clientes, negociar acuerdos, vender productos, atraer inversores, son funciones que están dentro de muchos puestos de trabajo. Incluso coger el teléfono puede ser aterrador para personas con miedo al rechazo. También nos puede limitar cuando conocemos gente nueva. Las personas somos criaturas sociales. Con miedo al rechazo es muy posible que te sientas incapaz de hablar con extraños, o incluso con amigos de amigos, o incluso con amigos. Hay que tener cuidado porque la tendencia siempre es a querer estar solos, y esa soledad puede impedir que hagas conexiones duraderas y sanas con los demás. Tener una cita. Las primeras citas suelen ser un desastre, pero las personas que tienen miedo al rechazo sufren una ansiedad mucho más alta. En lugar de concentrarte en conocer a la otra persona y decidir si te gustaría tener una segunda cita, podrías pasarte todo el tiempo de la cita preguntándote: ¿le gustaré? ¿Estoy diciendo tonterías? ¿Voy bien vestido? Si me pido de comer croquetas, ¿le dejaré de gustar? Y todos estos pensamientos va a hacer que tengas mucha más ansiedad. Matrimonio. La vida de casado consiste en negociaciones y compromisos. Por muy compatibles que seáis, es imposible estar de acuerdo en todo. Aquellos que tienen miedo al rechazo suelen tener dificultad de expresar sus propias necesidades y sobre todo de mantenerte firme. Si el miedo al rechazo aumenta, con el tiempo nos llevará a los celos. Los celos nos llevarán a la desconfianza. La desconfianza a un miedo terrible a ser abandonados y el miedo a ser abandonados al lado oscuro. ¿Y esto cómo lo podemos saber? Bueno, pues las conductas que solemos hacer suele ser revisar el teléfono de la pareja, revisar redes sociales, hacer un seguimiento diario de a dónde va. Y todo esto es así porque cuando sentimos que podemos ser rechazados y eso nos genera esa inseguridad, lo primero que pensamos es en el control. Porque pensamos que teniendo el control vamos a estar bien, pero no es así. Buscar el control absoluto hará que nos sintamos más inseguros. Está bien tener control, pero querer tenerlo todo bajo control
nos lleva a la inseguridad. Relaciones con compañeros. Pertenecer a grupos sociales es una necesidad humana. Hace que las personas nos sintamos parte de algo más. Tener esa sensación de encajar en un grupo. Pero hay que tener cuidado porque aquí a veces la presión del grupo puede hacer que sintamos de nuevo ese miedo al rechazo. Lo que suele generar que hagamos cosas que en realidad no queremos tan solo por querer permanecer dentro de este grupo. Y quizá pienses que esto te va a generar más confianza, pero cuando va en contra de ti mismo es justamente lo contrario. Consecuencias del miedo al rechazo. Ser rechazados. Cuando nos rechazan, pues nos hacen sentir inseguros. Podemos sudar, ponernos nerviosos, quizá temblemos, nos movamos mucho más, evitemos el contacto visual, quizá incluso nos expresemos muy mal. Son reacciones que suelen ser muy comunes cuando nos rechazan. Y la verdad es que hay mucha ironía respecto al rechazo, porque generalmente se convierte en una profecía autocumplida. Es bien sabido en la psicología que la confianza aumenta el atractivo y generalmente la falta de confianza es inherente al miedo al rechazo, lo que nos hace más propensos a ser rechazados. Mi madre tiene un comercio y siempre ha dicho que cuando llegan clientes extremadamente callados, que prácticamente hablan a la solapa del abrigo, suele decir algo así como: de tan callados parecen maleducados. Y fíjate que eso suele provocar rechazo. Fíjate cómo algo tan sencillo en realidad provoca que nos sintamos rechazados. Otra consecuencia es que solemos ser carne de cañón para manipuladores. Algunas personas se aprovechan de la inseguridad de los demás y aquellas personas que sufren miedo al rechazo pues tienen mayor probabilidad de ser manipulados para beneficio de otra persona. Los manipuladores expertos generalmente se muestran encantadores, suaves, afectuosos. Saben perfectamente qué botones presionar para que los demás confíen en ellos. También suelen saber cómo hacer que alguien con miedo al rechazo se sienta un poquito más ansioso. Y hay que tener cuidado porque este tipo de personas, una vez que han obtenido lo que quieren, se van. Frustración. La mayoría de las personas, en lugar de intentar manipular a alguien que tiene miedo al rechazo, intentarán ayudar. Amigos y familiares van a intentar ayudar a generar esa asertividad. Seguramente incluso pidan que sean más abiertos con ellos. El problema es que muchas veces las personas que sufren miedo al rechazo experimentan estos esfuerzos como una amenaza emocional, lo que hace que lleve a amigos y familiares a tener la sensación siempre de caminar de puntillas, ya que ellos mismos tienen miedo de que la otra persona le genere aún más miedo al rechazo. Y muchas veces, con el tiempo, estos amigos, estos familiares que intentan ayudar, pueden sentirse frustrados e incluso que se acaben enfadando y puede que además se acaben distanciando. Entonces, ¿cómo superamos el miedo al rechazo? Hay un montón de estrategias que puedes utilizar para superar ese miedo al rechazo. Una de ellas es mejorar la autorregulación. La autorregulación es la capacidad que tenemos para identificar y controlar nuestras emociones y comportamientos. Y por supuesto, juega un papel muy importante en el miedo al rechazo. Si identificas los pensamientos negativos que contribuyen a los sentimientos del miedo, puedes cambiar tu pensamiento de una forma mucho más positiva y alentadora para cambiar tu emoción. 2. Enfrentar tus miedos. El mecanismo de evitación parece ser que nos ayuda a gestionar ese miedo al rechazo, pero en realidad hace justamente lo contrario. Cada vez puede que evitemos más situaciones y el miedo al rechazo va a seguir ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Lo contrario, podemos empezar eligiendo ciertas situaciones a las que nos vamos a exponer para no sobreexponernos y así poco a poco abordar ese miedo que sentimos a esa situación. Una vez que esa situación nos genera mucho menos miedo a sentirnos rechazados, podemos ir aumentando y enfrentando muchas más situaciones, teniendo en cuenta tanto los pensamientos como las emociones que sentimos antes y después de hacer. 3. Cultivar la resiliencia. Ser resiliente significa levantarte después de caerte y aunque te caigas, seguir con fortaleza y con optimismo. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, cuando te expongas a esas situaciones o sientas ese rechazo, hay que intentar llevar nuestro pensamiento no por fíjate, me han rechazado, soy lo peor, lo he hecho mal, sino por un lo he intentado, está bien, cada vez me sale mejor, esta vez he conseguido esto. Diferentes maneras de afrontamiento, pero esta manera positiva va a generar que cada vez aumentes tu nivel de resiliencia y eso lo vas a notar un montón. Y este es el vídeo que tienes que ver para eliminar el miedo al rechazo, potenciando tu confianza a través del lenguaje no verbal.